Se puso rarete el directo, Se puso raro, güey. Tío. Nos han tirado el vídeo, tío. Porque por decirle N palabra me lo han tirado. Es por eso. Porque he dicho la N palabra en los primeros... en el primer minuto. Me lo han puesto más 18. Lo tengo que corregir y lo subiré mañana. Era un top 100 racistadas de Zoro, el vídeo. Bueno, mañana lo veréis. Mañana lo veréis. Pachi, apaga el micro. Lo tenéis calado a este tío, a este sinvergüenza de mierda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va el domingo, señores? Calamity, he visto que has subido un vídeo nuevo, Ya lo reaccionaremos. Es que hoy tengo... Hoy ya tengo cosas, tengo planes. Hoy jugaremos a un juego de terror. Clasicazo donde los haya. Al Fatal Frame. De hecho voy a conectar el mando. ¿Dónde lo he dejado? Aquí. Ahí está. ¿Os ha gustado el audio de...? Espera, mira. El audio de Alvin y las ardillas. Es turbina, Es turbina. Suficiente, suficiente. ¡Ya es suficiente! Voy a poner esta mierda. Señores, voy a poner aquí... A ver si funciona el modo gameplay. No, no tiene pinta. Project 0. ¿Se ve? No se ve, ¿no? Pues nada. Muy buenas. ¿Qué tal, señor? Subiste vídeo. No tiene tanto impacto como el anterior. No pasa nada. La semana que viene lo reaccionamos sin problema. Hoy vamos a jugar a esto. Al putísimo... Voy a subir la voz, de hecho. Al putísimo Fatal Frame. Ahí. Está muy bajo del otro día. Este lo voy a poner alto porque es un juego de terror. Y mejor que se oiga. Ahí. Castellano, español de España. Muy buenas. Buenos días. Bueno, buenas tardes, mejor dicho. Toca gameplay. Mañana vídeo. Es que, tío... Son unas nenazas, tío. No me dejan decir la N palabra en el primer minuto. De verdad. Es que encima no la digo ni yo. La dice Zoro, la N palabra. Pero bueno. Juega al LOL. Yo creo que si juego al LOL... Bueno, aparte que no lo tengo instalado, esto explota. Si juego al LOL. Este es el Project 0. Es el juego este de ser un puto voyeur de mierda, de fantasmas. El Smash Sword Pass del Pachi es los mierda. Es los mierda. YouTube es racista, eso es verdad. Eso no has dicho nada nuevo. YouTube es racista. Tú, pero eso, os estoy trayendo un juegazo, El Fatal Frame. Es el juego este que va de hacerle fotos a fantasmas. Esta tía se ha quedado sin hermano y sin madre. 24 de septiembre de 1986. Casi mi cumpleaños, ¿Y el puto Edgy el Sasuke? Sí, chico, voy a ver animes de temporada. Pero no ahora.
Porque ahora Kik está empezando a banear a gente por ver anime, ¿sabes? Cuando ya se calmen un poco las tetas, los de Twitch, ahí veré animes de temporada. El remake de Fatal Frame no lo he visto. Este es el original, de PS2. De hecho, lo estoy jugando en mi PS2 original. Esto no es ningún emulador ni nada así raro, es mi Play 2. Que tengo una capturadora que funciona en pleno siglo XXI. No, ¿qué digo? Si la Play 2 salió en el siglo XXI. Funciona en VIC 2026. Y con eso estoy capturando el juego, hombre. Jamás se me ocurriría emular a mí. ¿Cuánto costará esta casa en Madrid, tío? Del 1.000.000 no baja, porque tiene muchos metros cuadrados. Himuro introducción. Empieza así. Empieza con todo este juego. Aquí hay rituales. Uf. Qué ricos controles de tanque. Aquí hay un brillito. Yo soy como un cuervo. Como un pequeño gitanito. Veo un brillo. Una caja con película en el suelo. ¿Y esta cámara? Pero esta cámara no es ni de esta época. Mientras sujetas la cámara, pulsa la redonda para tomar la posición y disparar. Vale. A la redonda apunto y a la X hago foto. Giro rápido al cuadrado. Vale. Vamos a probarlo. Vale, con esto muevo. Y con la X hago fotos que ahora no voy a hacer ninguna. Y al triángulo sí. Ah, vale, tengo que mantener pulsado. Aquí giro rápido. Vale. No he jugado nunca Fatal Frame, se nota, ¿no? Lo máximo que he jugado ha sido usar la invocación que sale en el Smash. Eso ya está, es lo máximo a lo que he jugado este juego. Lo digo muy fuerte yo, o sea que si hay algún screamer estoy jodido. Sí. Así se guarda la partida. En las cámaras estas que hay por la puta cara, por ahí parece. Las flechas amarillas no están, tío. Este juego es injugable para una persona de mi época. ¿La autora de Gachakuta qué? ¿Le ha respondido a un hater? Que le dijo Mita Soul Eater y Gachakuta. Día normal en Twitter, ¿no? Por lo que cuentas, no dijo nada del otro mundo tampoco. La autora estaba basada, se despertó basada. ¿Aquí puedo hacer parkour por la madera esta? No, no tiene pinta. Igual la máscara esta tengo que interactuar con ella. Hay una máscara con un aspecto de enfado en la pared. Ah, ya está. Pues muy bien. Tío, qué complicado es buscar piso hoy en día. Mira el chaval este donde lo han mandado. Y porque aún no le han dicho el precio, ¿sabes? De la vivienda, verás. Eso sí que será paranormal. Cuando le digan el precio de este piso y no los fantasmas. Los controles de tanque... ¡Hostia! ¿Y este tío? El novelista. Le acabo de hacer una foto a un pavo. No sé si era un fantasma o no. Yo pensaba que los fantasmas solo los podías ver a través de la cámara. Mira, reflejos. Espera, ¿qué ha dicho? Hay un gran espejo, pero solo muestra mi reflejo. Claro. El tío se ha metido por aquí. El susodicho novelista. Molaría un juego de terror, pero los protagonistas son los gemelos que reforman casas. Eso sí que sería terrorífico, cabrón. Sobre todo porque están en Canadá, ¿no? Esos.
Hostia. ¿Y esto? Aquí hay una armadura. No parece que esté solo de exposición. Está muy usada. Póntela, ¿no? Y te defiendes. Es el mismo diálogo. Esto es una brasa, ¿no? De estas. Una vieja máscara de león y otras muchas antigüedades. Tal vez el propietario de esta casa era un Terian. Hay montones de antigüedades. En algún momento debieron valer algo. Ahora valen más, que ahora son antigüedades. ¡Hostia! Se me ha escapado. ¡Qué susto me ha pegado, hijo de la gran puta, eh! Soy asustadizo, sí. ¿Sabes por qué soy asustadizo? Tengo aquí como un marcador abierto. Aquí hay alguien, ¿no? Noto vibración en el mando. Aquí hay alguien, 100%. Lo que no hay son escaleras. Soy asustadizo porque tengo el sonido súper alto. Por eso me sobresalto, cabrón. No se ve nada, prende la luz. Pero ¿tú sabes a qué precio está la luz hoy en día? Esta es la vivencia normal de una casa en 2026. Que además el chaval este es joven, rollo. Se acabará de independizar hace nada. Así está el mercado inmobiliario. Cinemática. Bueno. Señor Takamine. Si sale Momo sí que me acojono. Si sale Momo diciendo: yo tengo ladrillos en las manos. Menuda ruina. Estos son posibles compradores que han venido a ver el piso. Yo referencia. ¿La habéis visto? Eran las manos estas de Kira Yoshikage. Puta yo referencia, mira. Esta es... ¿Cómo se llamaba, tío? La del pelo rosa. Reimi, ¿no? Que va con el perro. Y la otra son las manos esas del callejón. Puta yo referencia. Estoy persiguiendo al padre de Yoshikage Kira. ¿Sabéis cuál, no? El que se metía en la foto. El novelista es un pensionista protegido de su hogar de ocupa. Sí, es verdad. Es el propietario. También eres asustadizo. Bueno. ¿Será esta una de las 3 propiedades del Momo? Tengo 3 propiedades. Ahí saldrá Momo. Ahí saldrá. Tío, ¿por qué me ha asustado si se veía venir? Este es el Momo. Este es el Momo. Tengo 3 propiedades. Yo tengo ladrillos en las manos. No lo dijo yo, lo dice la persona que me entrena. Pero si ya he hecho fotos, ¿por qué me explica esto ahora? No he entendido. Tengo que hacerlo cuando se ponga así como círculo. Tío. Momo, déjame en paz ya. Momo, por favor. Ya está. Ya salgo de tu propiedad. Ah, lo he capturado, es como un Pokémon. ¿Qué cojones? Que no se aprecian a simple vista. Pero si al viejo de antes lo he visto, al novelista. O sea, eso era un tío. ¿Y ahora qué? Me tengo que ir. Me voy a la verga. También te digo, una pequeña crítica, si me lo permitís. Igual no costaba hacer que... Igual no costaba tanto, hacer que el protagonista camine un poco más rápido. Digo yo, La puerta de la entrada está abierta. Pues sal. Que son los de Desocupa, que te han venido a por ti. ¡Getoben! ¡Abre, Getoben! Por este lado no he ido.
Ah, no hay nada. ¡Abre la puerta, Beethoven! Son ellos, son el Beethoven. Que no spamé, ¿por qué? Tengo carrete, ¿no? ¿Y cuándo le tengo que disparar, digamos? Cuando sale el círculo ese. Ahí está. ¿Qué le ha pasado? ¿Lo han matado o qué? It's been 2 weeks since I last heard from my brother. Ah, este se supone que era el hermano de la prota o algo así. But he left a note that led me to this place. ¿De qué empresa es? No lo sé, no lo sé. Es japonés. I felt Supongo que será japonés, supongo. something was calling me here. Algo me dice que igual son japoneses. Pero no sé cuál. Ya sacaron 4 capítulos de Classroom Elite. Eso le gusta al Demian, que estaba antes aquí en el chat. El ritual de estrangulamiento. Primera noche. Típico ritual. Típica novatada, ¿no? Esta es la prota. Was here. Mi hermano estaba aquí. Ahora... Ah, no, ya no. Ahora se ve a color. Porque mira. Porque sí, ¿no? This place. Hostia. ¿La niña? Esa era una niña de Epstein. ¿Alguien me ha hablado? Pero sí es el mismo... La misma casa. Bueno, pero ahora se ve mejor, ¿no? Ahora tiene como más color. No es tan gris como antes, ¿no? Medicina de hierbas. He encontrado el bote de Sasa. ¿YouTube de qué? Yo os veo todos vuestros comentarios, los veo todos. O sea, no se me ha borrado ninguno, ni nada. Al menos a mí no me sale que se haya borrado ninguno. Se ha vuelto loca la niña. Por esta... ¡Hostia! Cabrón, qué susto, tío. Tú. Voy a guardar la partida. He abierto la puerta y me he comido el screamer ese para nada. Sí, sí, muy bien. Sobreescribir, sí. Ya no es una película de... Ahora es una película de DC, pero ahora es de James Gunn. Ya no es de Snyder, ya no es el Snyder Cut. Ahora es una peli de James Gunn. Del pistolero. Yo no tengo cámara, Le he dado el botón a la redonda y no tenía cámara yo. Igual aquí está la del hermano o algo. Porque aquí es donde ha matado al hermano, ¿no? Cinemática. Los fantasmas representan las víctimas de rituales. Hostia. Turbina. Medio turbina eso. ¿Y esto? ¡No! Se ha girado, ha sido como... ¡Miku! Kira Yoshikage momento. Miku soy yo. Did something happen to my brother? Hostia, señorita. Esa era Miku. Claro, es que estás allanando una casa. Estás allanando la morada. O sea, se asusta, ¿sabes? Si estás cometiendo un delito de allanamiento. Bien. Una nota en el cuaderno de Mafuyu. Investigación de la mansión Himuro. La mansión Himuro fue en su momento el hogar de un importante terrateniente que controlaba a una gran área de la tierra. También se dice que el lugar tenía especial importancia en la relación con los rituales Shinto de la religión. Sin embargo, no hay en ningún libro que hablase de los rituales Shinto en detalle. El cabeza de la familia Himuro masacró a toda la familia. Después, otra familia intentó vivir ahí, pero desapareció. Debido a tales incidentes, hoy en día nadie visita la mansión y está en ruinas.
Tal vez por ello no hay registros de los rituales Shinto y por eso no hay datos de la ubicación exacta del lugar. Aunque yo he llegado sin ningún tipo de problema y mi hermana también, sin ningún tipo de problema. Y eso que en esta época no hay Google Maps. 24 de diciembre. He tenido un mal presentimiento desde que llegué a esta mansión. Hago estas anotaciones por si acaso me sucede algo a mí. Debo encontrar enseguida al señor Takamine y a los demás. Espero que no sea demasiado tarde. Es la típica creepypasta, de escribo esto porque el monstruo me está persiguiendo. Típico de la creepypasta, solo le ha faltado el no le di importancia. Hay muchas otras notas y artículos de prensa dentro del cuaderno, pero por lo que sea no los voy a leer. ¿Amiga? Aquí hay alguien. Ha desaparecido. Están jugando ya con mi cabeza. Miku de las quintidiosas. Por toda la puta cara. Bueno, está igual de buena, ¿no? ¿Y esto? Hay una máscara de león en la cómoda. Hay un frasco con medicina junto a la máscara del león ornamental. Claro, es la medicación, digamos, para el coco, ¿no? Ciertas pastillas para el coco, para la puta esquizofrenia del puto dueño que era un puto Terian y tiene la máscara aquí de león al lado. Medicina de hierbas, vale, o sea, es cannabis. El hermano. Sombra de Mafuyu. Registrado en la Pokédex. ¿Me va a matar? Es mi hermano, no debería, ¿no? Me tendría que tener un mínimo de aprecio. Me gustan los Alan Wake. No he jugado nunca Alan Wake. He visto que salió el 2 y lo petó. Y hasta es lo máximo que sé de Alan Wake. Está bloqueada. Se escucha algo al otro lado de la puerta. ¿Habrá alguien? Están ahí como... Son dos fans de One Piece. Haciendo sus rituales sectarios para variar. Están haciendo el Nakama Fest. No hay nada en los cajones de la cómoda. A ver, aquí hay algo. Hay algo en el suelo. Joder. ¿Cuánta hierba me están dando, tío? Pero esto es un piso. Esto es un narcopiso. ¿Qué cojones? Mira, ahí hay un cliente. Mierda. He tardado demasiado. ¿Puedo bajar por aquí? No. Tengo que dar toda la vuelta otra vez y me van a dar un susto lo más seguro. Esto es un narcopiso. Por eso está todo lleno de hierba. Está hecho polvo y hay tanta gente por aquí caminando que parecen muertos en vida. Voy a bajar. Por lo que sea, mejor voy a evitar ir al cuarto ese. En el que están haciendo como un ritual. Por lo que sea, ¿eh? ¡Eh! ¡Usted! ¿Quién habla tanto? Charlatán. ¿Quién es el charlatán? Vamos por aquí, va. ¿Vosotros creéis que estoy a salvo con mi cámara? ¿O no es suficiente? Aquí en el espejo fijo que me van a pegar un susto. Hay una puerta bloqueada. Ah, pues no, era donde estaba. Sí, tengo que ir al suelo, pero no encuentro la puerta esa. O sea, el objeto que había en el suelo. Aquí se ha venido el fantasma. Ah, vale, tenía que interactuar con eso. Es Jeffrey, por eso dicen el ritual del ahorcado, es verdad. Y esta es Ghislaine Maxwell.
Ghislaine. Ghislaine Maxwell, déjame en paz, por favor. Ah, no, esta es una niña. Esta también fue en la puta isla. No, Jeffrey. ¿Qué pasa? Que le hago una foto a eso. Should I take a photo? La niña esta es colega, ¿eh? Es colega. Circo Hermanas. Calamity. Controles de la cámara. ¡Uy! Esto ni el Zelda, ¿eh? La cámara esta tiene el Byakugan. Tiene rayos X. Just like in the photo. Parece que hay una puerta oculta tras el biombo plegable. Hay un puto fuego fatuo aquí. ¿Qué es esto? Gasly. El pobre fantasma este ha perdido las llaves, ¿eh? Tendrá que llamar a un cerrajero espectral. Aquí esta parece una puerta, ¿no? Ya estamos con la vista isométrica esta rara. Esto es una puerta. ¿Está aquí la llave? ¿O no? ¿O me he metido a la boca del lobo? A ver. Aquí hay un plato decorativo. Hay un trocito de papel en la cómoda. Parece un recorte de prensa. Recorte de prensa. Resident Evil 2 Remake sí que da miedo. Sí, cuando te quedas sin balas, eso es verdad. Lo jugué en la Play 4, yo a ese. La niña era la hija menor del terrateniente. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea, del lore de este juego. Ayer por la noche se encontró un cuerpo humano sin las extremidades en la montaña Himuro, en la región sur de la prefectura. Las manos, como el puto MMS, me ha venido a la cabeza, tío. El sueño de todo gamer. Las manos y los pies habían sido amputados y la cabeza decapitada. La policía investiga el caso como asesinato y accidente. ¿Cómo que y accidente? Será o es una cosa u otra, ¿no? No se ha identificado el cuerpo, pero se cree que es un hombre de unos 30 años, el cual está viviendo el sueño de todo gamer. La policía también está teniendo en cuenta el hecho de que hace 15 años se encontró un cuerpo igualmente mutilado en ese mismo punto. Otro gamer suertudo. Coloco el artículo de prensa en mi archivo. Señor, caballero. Sonríe a la cámara. Hombre vagabundo. Ah, no, vagando. El hombre vagabundo es justo lo terrorífico que te podrías encontrar en una casa como esta, la verdad. ¿Por qué se oye a alguien como con gastroenteritis? Detrás de esta puerta hay alguien. O es aquí. Aquí se va a liar, ¿eh? ¡Vamos! Tengo más carrete. Aquí hay algo, ¿eh? Bueno, cinemática lenta. Se viene. Un adicto al fentanilo era. Se movía igual, ¿eh? Con el cuerpo así ladeado. Sí que es verdad. Este sí que tenía adicción al fentanilo. Mierda. Se me ha escapado. Hijo puta. Ah, coge esto, va. Ah, era que alguien se había dejado un temazo. Un temazo puesto en el cassette. Creo que este ha sido el susto más mierda de lo que llevamos de juego, ¿eh? ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? Este tío se ha comido las hierbas esas del bote que hemos encontrado por ahí. Y ahora está teniendo aquí un mal viaje, el pobre. Míralo.
Turista japonés promedio. Se ha encontrado con la quintilliza y estaba alucinando. Lo de las manos, ¿esos qué es? Está aquí el Betelgeuse este de R0, ¿no? Son las manos estas de R0. Bueno, que ahora las tiene Subaru. What was that? Encontré una grabadora en el armario. Está llena de polvo, pero parece que funciona. Han dejado una cinta. Cambió la música y se abrió esta puerta. Hostia, ¿y esto? Parece una peletería. Aquí hay algo. Hay algo en el suelo. ¿Más hierba, tío? Pero es que esto es un narcopiso. Yo lo estoy diciendo ya. La hierba, fuera bromas, será porque tendré... A ver, hay... No. Vale, aquí tengo cosas. Objeto. Medicina de hierbas. O sea, estos que me van a hacer daño 100%. Aquí se viene Screamer. Además me está vibrando el mando. Ah, bueno, cinemática. Diga. Gameplay saqueando cosas abandonadas en busca de electrónica y hierba. Pues sí. Literalmente gameplay del yonki de mi pueblo, tal cual. Me gusta el anime de Fran Chan. No sé cuál es ese. Ya está, por favor. Caballero. Ya está bien. Tío, el fentanilo este. No estamos en Kensington, Filadelfia, caballero. Esto no es Kensington, caballero. ¡Ey, ey, ey! Venga, por Dios. Ya está. Qué exagerado, que era un poco de flash y ya está. Venga, vamos. Ya está. Qué exagerado es la gente con el flash, de verdad. La cámara comenzó a brillar con poder místico. Potenciadores. Tiene un puto power up la cámara. Joder. Sí, tiene power ups la cámara. Estas son las fotos que tengo. Objeto. Cámara. Yo estoy full vida. Aquí cámara, vale. Joder. No lo entiendo. Ah, vale, no tengo puntos suficientes. Vamos a coger esto. Tinta blanca 2. ¿Cuándo sale la chica de ruedas con su amigo moreno gay? ¿Qué cojones? Aquí esto es algo raro. No sé, no entiendo el chiste, no sé de qué hablas. La máscara de león. Vamos a interactuar con esta cosa. Tengo que traer la máscara de león aquí, lo más seguro. Es que los japoneses con sus puzzles, tío.
¿Cómo les gusta un buen puzzle? El de la chica gato. No sé cuál es. De verdad lo digo, no sé, no sé cuál es. Que ya hay un puto acosador aquí atrás. Ya basta, caballero. Ya basta, por Dios. Puto acosador de mierda. ¿Cuánta vida tiene este tío? Ya está. Qué anticlimático ha sido este encuentro, Vale, mándamelo en Discord y lo veo. Mierda, he vuelto atrás. ¿Por qué he dicho volvido? Que no dije volvido, joder. Eso sí que ha sido paranormal. Decir volvido en vez de vuelto. Y esto pensad que es un desvío que he tomado. Aquí un desvío. Voy a por la máscara del león, que si no se me olvida. Ah, puedo cargar el disparo para que haga más daño. Vale, vale, no lo sabía. No lo sabía. Eso aquí lo hago, manteniendo pulsado. Ah, por la inclusión en los videojuegos. No, en esta época no se hacía eso. Espejo roto, vale. Tenemos el primer puzzle para que me den una mierda pinchada en un palo, lo más seguro. Pero bueno, al menos habremos hecho un puzzle. Vamos allá. En verdad es grande la casa, Además en Japón. Para ser Japón sobre todo. Es muy grande. Hola. Por favor, déjenme en paz, que estoy un poco ocupado ahora mismo. ¡Cabrón! ¡Qué susto me has pegado, hijo puta! Qué susto, tío. ¿Ese tío que vive en esta habitación o qué? ¿Dónde era eso que hemos visto antes? ¿Era aquí? No, era... Nos tenemos que meter no sé dónde. Era por aquí, creo. Ahí está. Ah, hemos dado una vuelta súper estúpida. Era esta puerta. Es que como están las paredes tan sucias, no sé si es una puerta o es solo humedad en la pared, ¿sabes? A la cara hace más daño, vale. Sí, eso lo he supuesto. Pero no paran de desvanecerse todo el rato. Venga, utilizar el espejo. ¡Uy! Es el tío al que no paro de hacerle fotos, al pesado de mierda. ¡Ah, esta es la llave! ¡Esta es la llave! La he conseguido sin querer. Ah, bueno, menos mal. It's that person I just saw. Le han colgado del The cuello. ropes. Sale guapete, Llave de metal. ¡Cabrón, tío! Mierda, me equivoqué de botón por el susto. Amigo. ¿Dónde está, amigo? Mira, si no... No paro de equivocarme de botón. Voy a probar esto. ¡Mierda! Me ha matado. Me ha matado. ¡Caballero! ¿Por qué me habla usted en inglés si está en Japón?
Yo lo estoy manteniendo, pero no sé... ¡Mierda! ¡Puto pesado, tío! Caballero, por Dios. Ah, ya me están quitando vida. Por Dios. Esto es acoso ya, ¿eh? ¿Dónde va usted, tan abajo? No paro de equivocarme de botón. ¿Dónde está usted? Ah, y encima se hace el Rey Misterio. Se esconde para ahí, para adentro. Venga ya. Vale, ya está bien, Dios mío. Pero cuánto carrete he gastado con este random. Piedra espiritual. Ah, mira, qué bien. Vale, puedo aumentar la velocidad. No está nada mal. Espera, voy a tomarme la medicina, que me ha quitado media vida. Ahí. Vale, me quita un poco menos de media vida la medicina esa de hierbas. Que tengo que darte una vuelta. Es que hasta para esos tocapelotas. Ni para morirse puedo dejar de tocar los huevos el fantasma este. O no, no hay nada. Ah, no, que ya le he cogido el objeto. Nada, soy yo, perdón. Soy yo, que soy Monger. Lo siento. Vamos otra vez a la puerta. No quedan cargas, ¿ahora qué? Llamen a Dios. Llamen a Dios. Nos hemos quedado sin munición. En el puto... O sea, yo estoy manteniendo... El botón de sacar fotos es la X. Y yo lo mantengo pulsado, pero a la mínima que pulso el botón, echa la foto. Vamos allá. Aquí hay otro desvío. Medicina de hierbas. Mierda, yo quería otro carrete. Esto será un atajo 100% a la puerta de antes. La puerta de este lado está rota, no se mueve. ¿Esta es la de la llave? Sí. Sí. A ver quién me espera aquí al otro lado. Aquí vive Doraemon, en el armario este. Pensaba que sería una puerta y es un armario. Y ya está. Un puto armario en medio del pasillo. ¿A quién se le ocurre? Ahí ya está. Ah, pues nada. Pues qué bien, ¿no? ¿Ustedes dónde cojones quieren que vaya? Voy a volver atrás a ver si hay algo nuevo. Porque yo tenía que coger un objeto que había en el suelo, pero que no he encontrado. En las escaleras rotas esas. Si os acordáis. Ah, mira, cinemática. Vale, tenía que volver atrás. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Con la madera está súper vieja y va el tío descalzo. Se va a clavar algo.
Igual por aquí. Aquí estaba, vale, era esta la habitación. A ver qué es esto. No, ¿dónde vas? Cuando sube escalera va sola, ¿eh? Bien, bien, bien. Tenemos munición, va. Bueno, carrete, lo que sea. Yo le llamo carrete. Yo llegué a vivir las cámaras de carrete estas, ¿eh? ¿Vosotros nacisteis ya en el digital o qué? Yo... La de carrete la llegué a usar de pequeño. Que había tiendas a las que tenías que ir para revelar las fotos. Porque si no se te quedaban ahí en la película. Y esas tiendas creo que era el peor negocio para abrir el año 2000, ¿eh? Se han callado, ya no están con el ritual este. Se han callado. El Outlast ya lo he jugado, el 1. El 2 lo tengo, pero no me lo pasé el 2. El 1 sí que lo jugué. Ese sí daba miedo, ¿eh? Pero, joder. ¿Sabes qué pasa? Que tengo ahora una pantalla en este ordenador que los juegos, como tengan un mínimo de gráficos, no me los tira, se apaga el ordenador, ¿sabes? Por eso siempre os traigo juegos de Play 2. O de Play 1 o cosas así. Porque como no me requieren nada, me tengo que comprar una pantalla nueva. Pero cuando tenga dinero. Ahora no me la puedo costear. Hay un viejo libro escrito en tinta negra en el estante bajo la urna. A ver. Rituales secretos de la familia Himuro. Muchos son los rituales y costumbres que se han transmitido de generación en generación en la familia Himuro. Muchos se han perdido. Ahora, lo único que nos queda son algunos documentos que recogen los rituales como si fueran una leyenda. Apenas queda nada de la historia transmitida oralmente. Ello se debe a que todos los miembros de la familia Himuro están muertos y sus allegados que han mantenido callados todo lo que respecta al ritual. Esto es ciencia ficción. Un pedazo de casoplón así, está toda la familia muerta, al igual está vacío. Se estarán peleando legalmente seguramente los descendientes que quedan por a ver quién se queda con la herencia de esta casa y quién la vende, ¿sabes? Y encima, y más en Japón, ¿sabes cómo está el mercado inmobiliario ahí? Esto sí que es ciencia ficción, que en esta casa nadie se haga cargo de ella, siendo un casoplón como es. El que tenga esta casa tiene la vida arreglada ya, tal cual, el dueño. Hay un ritual en concreto, el realizado el 13 de diciembre, que está rodeado de misterio. Las gentes que vivían junto a la mansión... Claro, y es todos estos cultistas locos, llamas a una empresa de estas de desocupación y te los echan fuera. Y ya tienes la mansión para ti. Las reformas, que aunque te cueste mucho dinero, te vas a ir a cuenta porque te vas a forrar. Solo con alquilarla, es que ni venderla. Con alquilarla ya te forras. Las gentes que vivían junto a la mansión se quedaban en casa aquel día. Incluso ahora se considera de mala suerte dejar las ventanas abiertas en dicha fecha. También porque hace un frío del carajo, ¿no? En diciembre. Solo puedo suponer que se debe a la naturaleza cruel del ritual, pero la verdad sigue siendo una incógnita. Pues vaya. Lo paranormal sería abrir la ventana en diciembre. Eso sería lo paranormal. Aquí viene susto, ¿eh? Bueno, la terracita. Pues no se está mal, ¿eh? ¿Eso es una persona? ¿Eso es la forma de una persona? ¿Eso que hay ahí? Medicina de hierbas. Sí, ha desaparecido, ¿lo habéis visto? Esto era una señorita. El trucazo es quemar la casa y venderla como terreno edificable, eso es verdad. Como hacen en los bosques de Castilla y León. El trucazo, ¿no? Como pasa ahora en la Patagonia. En la Patagonia, en Argentina, que hay israelíes incendiando todo. Es el trucazo. A ver esto. Más munición. Nada mal.
Mujer en el espejo. Ha dejado aquí un fuego fatuo de estos. Las mismas marcas de soga que tenía Koji. Joder, pero déjeme lootearla, señora. Hay varios trozos de papel en el suelo. Parecen parte de un cuaderno. A ver. 27 de agosto. Cuanto más sé de la mansión Himuro, más miedo me da. Está claro que es el tema perfecto para el próximo libro del señor Takamine. Pero, sinceramente, este trabajo no me gusta en absoluto. Me da malas vibraciones. No me apetece... Es el anticreepypasta, ¿eh? Este sí que le dio importancia. No me apetece nada ir a esa mansión. Pero es mi trabajo, ¿no? Supongo que tendré que ir. Además, no quiero desaprovechar la oportunidad de trabajar con el señor Takamine, solo porque sienta cierto malestar. Además, tampoco me ayuda el tener un sexto sentido para las cosas sobrenaturales. A veces es horrible saber demasiado. ¿Y el hermano por qué vino aquí? Eso es lo que me llevo preguntando todo el rato. ¿El hermano qué pinta aquí? El episodio de la mansión embrujada de Doraemon. Sí que es verdad, sí. Tiene un aire. Estas son escaleras. Sí que tiene un aire, sí, a ese episodio. O el típico de terror de Shin-Chan, ¿sabes? También. Se habla muy poco de los israelíes quemando Argentina. Se opacó mucho por los Terians. Tío, no hables de israelíes quemando Argentina, que ya suficiente terror hay en el directo de hoy, ¿eh? Como para que digas cosas que dan más miedo todavía. El hermano no le dio importancia. El hermano sí que era el chico creepypasta, ¿eh? ¿Y esto? Esta es la típica sombra que sale en Detective Conan, ¿sabes? Que hace los crímenes. Que es una puta silueta en negro. El hermano no le dio importancia. ¿Quién viene por aquí? ¿Un boss? ¿Un jefecito? Venga, haz el screamer ya. Haz el susto, va. ¡Orochimaru! ¡Es Orochimaru, tío! ¡Joder! ¿Y este puto chepudo? Caballero, por favor. Hasta allá, por Dios. ¡Hostia! Me ha pillado. Estoy demasiado cerca. ¿Pero cuánta vida tienes tú? Ah, ya está. ¿Qué ha sido esto, tío? Vamos allá. ¿Hola? Ah, mira, sí que había algo. En la noche del día 3, la policía fue informada de que 4 niños no habían vuelto a sus hogares después de las 9 horas. Tío, son los de Doraemon. Son Nobita, Shizuka, Gigante y Suneo, tío. Tenías razón. Esto es como los episodios de la película esta de Doraemon de terror, tío. Es el mismo universo, comparten universo. En las aldeas vecinas existe una antigua superstición acerca de niños secuestrados por fantasmas, y algunos aldeanos sospechan que eso fue precisamente lo que sucedió a los 4 niños. Igual este era un enclave de Epstein, ¿eh? Llamadme loco. Pero aquí hay demasiado paralelismo. A ver aquí, esta puertecita. Buenas. Con permiso. Aquí hay algo. Bien. Ay, espera, voy a curarme. Que antes me ha soltado
Un drapapolvo que no veas. El Orochimaru ese. Es William Afton también puede ser, ¿eh? Además estamos sobre la misma época. Porque este juego que es el 80 y pico, ¿no? El 70 y pico han dicho. Igual es el 87, como la mordida. Hay un viejo pergamino entre los cirios caídos. Ritual de estrangulamiento el 13º día del 12º mes. Una doncella aislada del mundo exterior durante 3669 largos días. ¿Por qué 69 justo al final? Putos viciosos de mierda. Deberá ser sacrificada para poder a la soga. Para dar poder a la soga. Esto parece un capítulo de Chainsaw Man, ¿eh? Rollo el demonio de la soga o algo así. Y le están sacrificando. Flow Chainsaw Man, ¿eh? Tal cual. Señorita. Mujer vagando. Hay una caja para una lápida. Y quedan restos de huesos entre cirios. ¿Serán del propietario? Ah, mira, cuaderno. 11 de septiembre, 6:30 de la tarde. He vuelto a ver a la mujer del kimono blanco. Intenta decirme algo. Sabe que tengo un sentido especial para estas cosas. Se llama Kirie. Entonces, debe ser Kirie, ¿no? No debería acercarme más. No quiero acercarme más. Tengo miedo. Este tío es como un usuario de Stan, ¿no? Está como... puede ver fantasmas y eso. Como en la parte 5, tal cual. Bueno, en la 4 era. Con todo el tema del callejón. Piedra espiritual. Hay un error en la Matrix. Antes de eso... no puedo usarla. Puñeta. Me falta experiencia. Aquí hay algo. Ah, vale, tengo que hacer una foto a esa cosa. Foto al sello. Vale. Ya puedo pasar, ¿no? Ah, no. Muy infame, que te vaya bien, tío. A funciones extra. Vale, a ver dónde está eso. Funciones extra. Aquí. No puedo. Ah, estos son bufos. Vale. Pero aún no tengo... me faltan puntos para hacer esto. Vale, o sea, esto no está aquí detrás, esto está en otro lado. Esto ya me está dando miedo, hay una mujer en pantalla. Sí que es verdad, ¿eh? Que eso solo lo hace más aterrador, si cabe. Tienes toda la razón. ¡Hombre! ¿Ves? Si hay una de estas de guardar la partida. Y medicina. Aquí ya no suena nada, ¿eh? Qué tranquilidad. Vamos a guardar. Qué respiro. Venga. Vamos a coger la looteada que hay por aquí. Me acaban de susurrar algo al oído. ¿Para qué digo nada? Pergamino antiguo otra vez. Da las gracias por la protección de los 5 dioses. Coloca la piedra que representa los 5 espejos en el lugar correcto. Bueno, puzzle. Coge eso. Cuaderno negro.
Este es nuevo. En Disco el anime de Fran Chan. Vale. Sí, ya lo he visto que lo has dicho antes. Luego le echo un ojo. El 13 de septiembre, 9:30 a las 9:30 de la mañana. No sé por qué pone punto. Encontramos el cuerpo de Ogata. Le han cortado la cabeza, las manos y los pies. Y está decapitado, igual que las extrañas muertes que se produjeron aquí hace tiempo. Había una foto de Ogata junto a él. En esta se veían una especie de sogas en su cuello, brazos y piernas. Y abajo, en el pie de foto, ponía el sueño de todo gamer. Me pregunto si tiene algo que ver con las doncellas del santuario de la soga de las leyendas de aquí. Las chicas a las que se ataban cuerdas al cuello, los brazos y las piernas. 13 de septiembre, 12:10 de la tarde. Tomoe se comporta de forma extraña. Lleva toda la mañana murmurando cosas raras. Algo de unas sogas y de espejos. No puedo culparla por desmoronarse. Sobre todo después de ver lo que le sucedió a Ogata. ¿Esto es una puerta? Dios mío. Basta ya de cambiar de cámara. Así es por la que he venido, justo. Basta ya de cambios de cámara, por favor. Lo pido, por favor. Ya vuelve la música turbina. El día más chile en México. Qué barbaridad, tío. ¿Por aquí es por donde vengo? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Sí, que aquí es donde... Lo del periodista ese, raro. Sí, es verdad que aquí está hablando de Epstein. Me he acordado ahora. Por favor, llamen a Dios. Jarvis, llama a la Virgen. También te digo, vaya juego para estar jugando un domingo de resurrección, ¿eh? Esto es de un buen gusto impresionante. Botones con caracteres. Este dispositivo debe abrir la puerta. A ver. Ritual Shinto, ritual de estrangulamiento. Y esperar el día D. Joder, chaval. Vale, esto en algún lado tiene que salir. Continuamos. Esta puerta. Por aquí no estaba, ¿no? Vale, esta es otra. Que se abre así en plan... Esto parece que aquí habría un boss en el Sekiro, 100%. Bueno, no he jugado al Sekiro, no sé por qué digo eso. Pero tiene toda la pinta. En el Yakuza habría uno. Dios, protégenos de ellos que moran esta isla. Y esta mansión también la moran ellos, ten cuidado. 10 de septiembre, 8 de la tarde. He visto claramente la imagen de una mujer delante del espejo que hay junto a la entrada. Tenía pelo largo y un kimono blanco. Llevaba sogas atadas a los brazos y piernas y las arrastraba al caminar. Me parece haber escuchado a Koji hablar de algo parecido. Tal cual del diseño de un demonio de Chainsaw Man, Esta mansión me produce una sensación muy negativa en mayúsculas. En serio, no sé por qué dices eso. A mí me parece algo acogedora, la verdad. Llámame loco. ¿Qué ponía ahí? ¿Ya no sale? Pues vaya, por Dios. Vale, ya decía yo, una de estas se tiene que abrir. Bueno. Aquí nos van a pegar un susto, Lo estoy viendo. Esto tiene una mala pinta. Ah, aquí hay algo. Sabía que en alguna de estas habría algo. Vamos. Carrete para la cámara. Esto es que se viene. A ver. Fin del pasillo de pesadilla.
Ah, no. Aquí me van a pegar un susto. Aquí hay algo. Notas de investigación. El misterio de la doncella de la soga. Entre los escasos documentos encontrados acerca del ritual, se menciona en numerosas ocasiones a la doncella del santuario de la soga. Sus brazos, piernas y cuello están atados por 5 cuerdas. No obstante, en ningún documento se indica el papel que desempeña en el ritual. Una teoría es que ella es un chivo. ¡Chivo! Han puesto chivo 2 veces, ¿eh? Aquí ya me han sacado de la atmósfera. Juego expiatorio. Pero no me cuesta realmente. Me cuesta realmente creer que se practicase un ritual tan cruel. Están sacados de los emails de Epstein. No, aquí te equivocas, caballero. Si fuesen sacados de los emails de Epstein, estaría más de la mitad censurado con líneas negras. Agua sagrada. Estamos chetados ya. Jesucristo nos protege. Hay cabello atado al pomo, no se mueve. Es Yukako de la parte 4 de Yoyos. Estamos aquí en Morio. Esta es la experiencia promedio de una persona que no tiene un stand. Así lo vive. Aquí hay algo. ¡Hija de puta! Ya estaba muy tranquilo yo. Mierda. Cabrona de mierda. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tú? Ven a por mí, otra vez. Hija de perra. Se me apareció el diablo. Por Dios. Me toca los huevos que no pueda correr, ¿eh? Ya basta, por favor. Por favor, te lo pido. Voy a curarme. Menos mal que es de esos juegos de que cuando abres el menú, el mundo se para, ¿sabes? Menos mal. Joder, no me deja margen para hacerle foto. Vamos allá. Pero si estoy con toda la puta... Si tengo todo tu objeto en la cara. Ahí. No le he hecho nada. Ahora. Menos mal. Joder. A ver si me han dado experiencia para la cámara. No. No me... ¿Qué va? Si necesito... Para las mejoras tochas necesito mucha experiencia de esa. En verdad me toca los cojones que no pueda correr, ¿eh? Que va a paso de tortuga todo el rato. Y cuando te ataca un fantasma, el fantasma va rápido, ¿sabes? No te da tiempo a alejarte para hacerte la foto. Espera, que me ha quitado más vida. Tío, tienes que fumar hierba. No lo digo yo, lo dice el juego, ¿eh? En plan, para mejorarte. Ah, por aquí he venido antes. ¿No? Por aquí es donde he bajado. A ver. Ah, sí, esto da la vuelta todo el rato. El pasillo este da la vuelta todo el rato, vale. Veamos. Es como un cuadrado cerrado. Bueno, creo que de hecho aquí había mapa, ¿no? Sí. Sí, aquí pone mapa. Justo. Estamos en este piso. Antes estábamos en este. Aquí hay algo. Creo que está cerrado. Porque está la puerta roja. Eso es que la hemos comprobado y está cerrada.
A ver. ¿Dónde estaba la cosa esa de reloj, sabes? Aquí estaba, creo. Sí, creo que era esta puerta. La del puzzle. Exacto. Ritual Shinto, ritual... A ver. No lo entiendo. Igual hay algo en las notas estas. Objeto. September 9th. Ah, que estos son como audios. 9:30 p.m. It seemed dangerous to walk through the mountain at night, so we decided to spend the night here and continue our work. I've been through several rooms already. Unlike the exterior, the interior is Me still refiero a in awkward correr. shape. ¿Cómo que correr? ¿Se puede correr? A little earlier, I thought I saw a white shadowy No jodas, que se figure of a puede. woman in the hallway near the entrance. Ahora lo miro. I'll keep track of such sightings and publish them in a later account. No, pues no me ha dicho nada. No me ha dicho nada. A ver. Se llaman todas igual, tío. Se llaman igual todas. No. A ver, ¿qué te leo? Prueba a seleccionar en la puerta. A ver qué hace. Seleccionar. A ver. Ritual Shinto, ritual de estrangulamiento y esperar el día de... Bueno, no lo sé. ¿No podían ponerlo en cristiano? A ver. Fua, no conozco ni un puto kanji de estos. Hay que ordenar los kanjis. Sí, pero... Pero, ¿qué significa cada kanji? Esa es la cosa. Ritual de estrangulamiento pone aquí. 13º día del 12º mes. Ahí no pone nada. A ver. El bro de antes. Aquí no hay nada. A ver, cuaderno. Este es el periodista acojonado ese. Varios dispositivos grabados con caracteres antiguos. Vale, igual aquí. Cuando pregunté por ellos, Atakamine me dijo que se corresponden con números. Esos kanjis no eran números. Eso no eran números.
Entiendo los primeros. Son los caracteres antiguos que equivalen a los números 0 al 3. Tío, ¿por qué tienen que usar kanjis antiguos? No entiendo los demás. Son caracteres que se leen igual que el del 4 al 9. Supongo que estarán puestos como el orden de un teléfono antiguo, ¿no? Del 0 al 3. Del 4 al 9. Vale, sí. Mira, vale, aquí sale. Supongo que cada uno tiene un significado distinto. Averiguaré el resto después. Vale. O sea, 0, 1, 2, 3. Vale, ok. ¿En qué orden los pongo? Ahora voy a mirar. Bueno, al menos sé que esto está aquí. A ver qué me pone aquí. Con caracteres de este dispositivo deben abrir la puerta. Ritual Shinto, ritual de estrangulamiento. Esperar el día de... Vale, eso es lo que ponía. El día 12, 13 del 12, ¿no era? Creo que ponía. A ver. A ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Supongo que es así. 13 del 12. No. Era demasiado bueno. Ahora voy a mirar. Igual tienen otro orden que se me está escapando. A ver. Cuaderno. Notas de investigación. Vale, aquí está. 0. Voy a memorizar los 3 primeros. Vale. Sí, como pensaba. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, están puestos como un teléfono antiguo. El 13. 1 y 3. Espera, voy a probar al revés. 12 y 13 voy a poner. 12. 13. Porque igual Japón es de esos países que tienen la fecha al revés. O algo así. No, nada. Veamos. Archivo. No, si eso estaba bien. Apuntes. A ver, ritual de estrangulamiento. 13, 12. 3, 6, 6, 9. Igual es eso. Voy a probar. A ver. Igual es eso. 1, 2, 3, 6, 6, 9. Nada. Joder. Qué bien va esto para un puto stream, hacer un puzzle. A ver. Apuntes. No hay nada en rojo. Claro, esto estaba en rojo. O sea, algo de esto tiene que ser. El 13º día del 12º mes. Durante 3669 largos días. Fua, no tengo ni idea. 13, 12, 3, 6, 6, 9. Sí, 3, 6, 6, 9, es esa. Igual lo estoy diciendo al revés. 3. Veamos.
Voy a mirar los números. Objeto. Les voy a hacer una foto con el móvil. No, en archivo. A ver. Apuntes. No, es en cuaderno. Aquí. Les voy a hacer una foto con el móvil. Así que voy a estar un rato sin ver el chat. Porque solo tengo una pantalla y el móvil lo uso para ver el chat. Así que estaré un momentín a ciegas. A ver. Porque igual es que no están en orden los números. Veamos. 3669. Exacto. No, espera. Estaban al revés. El 3 es este. 3. El 6 es el que tiene esto. 6, 6. Y el 9 es este. Nada, pues entonces voy a probar con 12 del tal. El 1 es este. 13 del 12. Y si no es, probaré con 12 del 13. ¡Ahora! Vale, ya está. Vale, ya tengo el chat otra vez puesto en pantalla. Ah, mira. Hola, soy yo otra vez Asturiano. Hola. CPC. La cuenta alter de Jeffrey Epstein. Me acuerdo de ti. La puerta se abrió. ¡Por fin! Perfecto. Era 1312 el código Calamity. Era 1312. Qué tiesa está, tío. Pero la niña es colega, ¿eh? La niña es mi amiga. Me ayuda. Una poderosa presencia que viene en el fondo de esta sala. Esto es un boss. Esto es un boss, cabrón. Varios objetos pequeños. Coge esto. Medicina me dan. Bueno, verás. La que se viene aquí, chaval. Verás la que se viene. Y sube muy lento. Aquí, tensión absoluta. Hola. ¿Y esto? Piedra espiritual. Ya tengo otra. Voy a intentar... A ver si puedo levelear algo. Funciones extra. No. Necesito 20.000 para este. Y para este 14.000. No lo entiendo. No hay nada en los cajones. O sea, que no tenía que... Ah, sí, por aquí. Por este caminito, ¿no? Qué intuitivo. Hay una luz encendida aquí. Anotaciones del viejo diario. 20 de mayo. Por fin nos trasladamos a la mansión Himuro. Nos ha llevado tiempo tramitar todo el papeleo con los funcionarios locales. Tal como esperábamos, aquí el aire es fresco. Le vendría bien a Yae y su mala salud. Parece que a mi hija Mikoto también le gusta esta zona. Ya ha hecho amigos y se lo está pasando está pasando bien. Yae cree que esta vieja mansión da un poco de miedo. A ver, yo también lo creería, ¿eh? O sea, no creo que sea culpa de la niña. Igual una mano de pintura no le vendría mal. Y llamar al carpintero tampoco. Pero pienso reformarla para que sea más habitable. Vale, vale. Cuando entre yo en mi investigación. O sea, procrastinando como un cabrón. Lo mejor de vivir aquí es que no tengo que salir para hacer mi investigación. Todo está aquí, en la mansión. Me viene bien estar junto a Yae todo el tiempo. Vamos, que era un procrastinador de mucho cuidado, ¿no?
¿Has jugado a Silent Hill Shattered Memories? No. No lo jugué. Yo he jugado a Silent Hill 1 solo. Solo he jugado al 1. Al 2 no. Que el 2 he oído que es el mejor. Pero nunca lo he jugado al 2, solo al 1. El Shattered Memories, ¿cuál era el de...? Bueno, jugué a uno de la PSP. A uno de la PSP jugué. Que la portada era una niña como congelada en un columpio. ¿Dónde está el bicho? Ahí está el bicho. ¿La armadura? ¿Es como un capítulo de Scooby-Doo o qué? Me ha reaccionado un poco la cámara antes. Aquí. Vale, está aquí al fondo. Aquí hay algo. O alguien. ¡Seductora! Bueno. Se ha quemado el sello. Vale. Esto supongo que tendré que ir a la puerta en la que he ido antes. Supongo. Que estaba también aquí abajo. O ahora me aparecerá un puto bicho aquí, cuando abra la puerta. Como ya ha pasado más veces de lo que me gustaría admitir. Vamos allá. Esta puerta antes es la de... No, esta es la de... El susto aquel que me he pegado. Vale, vamos allá. Ah, el Shattered Memories es el de la PSP, vale. Entonces sí, a ese sí que he jugado. Sí, sí. Ese sí. Solo he jugado a ese y al 1. El viernes terminas uno de los mejores shonen. Terminó uno de los mejores shonen y excelente final como es Fire Force. Pero Fire Force no terminó... Ah, vale, el anime dices. Pensaba que decías el manga, digo, si terminó hace años ya. El anime, vale, vale. El que sí que terminó fue Chainsaw Man, ¿Qué te pareció el final? A mí no me gustó mucho. El final. Fue muy de la nada. Vale, aquí es donde teníamos que ir. Aquí estará la seductora esperándonos. Puede ser. Pero yo voy a guardar la partida que está aquí al lado, justo. Por si acaso se tuerce la cosa. Tiempo sin verte, CPC. Mañana subiré el vídeo que tenía que subir hoy, Mañana, lo más seguro. Es que me han metido más 18. Pero bueno, menos mal que no me han metido strike. Menos mal. Tendré que editarlo un poco y quitarle alguna cosa que no le ha gustado mucho a YouTube, que me lo ha puesto en más 18 y lo subiré. Es top 100 racistadas de Zoro, el vídeo. Top 100 racistadas de Zoro. Os lo digo, que estáis vosotros aquí en el directo. A los reales. Vale, ya está quemado el sello este. O sea que aquí dentro hará una puta boss fight del carajo. Tampoco te gustó el final de Chainsaw Man. A mí tampoco. Se carga casi todo el manga. Iba a hacer un chiste muy machista ahora mismo. ¡Ey! Mierda. Kirie. Amigo. Señorita, por favor, deje de desaparecer. Voy a hacer una foto a esta puerta porque va a estar dando por saco todo el rato, tiene pinta. Que estamos fuera, de hecho, ¿no? Bueno. ¿Oís eso? Era un fan de Shingeki. El talismán que mantiene. Verás tú. Aquí se viene susto. No tengo... Buah, no tengo carrete en la cámara. No puede ser. Si antes he recogido. No tengo.
Tengo del 37. A ver si puedo usar esta ya. Bueno, esta es diferente, ¿no? ¿Qué es eso? Como antes, ¿no? Tendré que ir a quemar un puto... un sello. Sí, ya he visto que tengo diferentes tipos. No lo sabía. Top 10 de Zoro. No, no, no. Top 100. No me has oído. Top 100 racistadas. Son 100. O sea, el vídeo era larguito. Hay varios trozos de papel en el suelo. Parecen parte de un cuaderno. ...13 de septiembre... 3 de la tarde... ...13 de septiembre es 3 días antes de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 16. Tomoe empeora por momentos. No deja de temblar y sigue murmurando las mismas palabras una y otra vez. No sé si lo que le pasa es algo sobrenatural o no. ¿Quién ha traducido este juego? ¿Por qué pone el Lono? En cualquier caso, creo que lo mejor es que nos vayamos cuanto antes. Tomoe se encuentra muy mal. Ni siquiera puede moverse. Supongo que tendré que buscar yo solo la forma de salir de aquí. Incluso si esperamos a que nos ayuden, dudo que nadie venga a buscarnos. Voy a ir por aquí. Que igual el juego quiere que salga fuera. Bueno, esto es otra. Esto es otro sello. A ver este dónde me lleva. ¡Buah! ¡Qué mal rollo! Estas son las típicas muñecas estas de Japón. Del Día de los Niños, ¿no? De las niñas o no sé. Es el típica cosa, tradición que conozco porque salía en Doraemon, ¿sabes? O en Shin-Chan. ¿No os pasa a vosotros eso? Hay un huevo de cosas de Japón que sé, que son tradiciones que conozco, o de leyendas urbanas o de cosas así, porque salían en Doraemon o en Shin-Chan. Bueno. Mujer en el porche. ¿Puedo entrar aquí o es una pared? Top 100 me parece poco. Puede ser. Puede que sea poco, pero es lo ideal. Ahora que estoy en un cementerio o algo así. Ah, se carga en el punto de guardado. Hostia, no lo sabía. Ya estoy muy lejos ya. Bueno, esto es boss fight de manual. Esto es lo que salía antes cuando hemos hecho la foto del sello. Y hay un cassette. Me están aquí haciendo... Me han puesto un cebo y yo voy a picar como un cabrón. Voy a picar como un tonto. ¡Socorroy! Ponía. ¡Socorroy! Amiga, ¿estás bien? ¿Qué es eso? Se ve tan mal que no da ni miedo. Esta es la que ha salido al principio. La que tiene lo del callejón. La que tiene el poder de las manos de Subaru. De Re:Zero. ¡No, señor! ¡Hostia! Este es el tío que iba a reformar la casa, ¿no? Kirie. Caballero. Cinta roja 3. Tengo que hacer una foto de esto 100%. Ahí había alguien. Mujer arrastrada. Vale, se ha quemado un sello. Perfecto. Voy a ver la puerta esa porque está aquí al lado. Más que nada. Porque tiene toda la pinta de que en el cementerio este o lo que sea esto me voy a perder 100%. Me voy a perder, pero vamos. Qué tranquilidad, qué silencio hay ahora.
A mí algo que me pasa con los juegos de miedo, mucho, es que tengo momentos de tensión, no de terror. Hostia, aquí hay algo. Pero luego también tengo momentos de que son como muy relajantes, ¿sabes? Cuando estás como aquí, como este momento así, paseando. Son como muy relajantes. ¡No subas! Encima vas a subir al puto pentágono ese, van, anda ya. Niña. Y encima te bogueas con la puerta, ¿qué hace? Firmemente cerrada. Baja de ahí, niña, por favor. Y encima se buguea con la puerta. Vale. Yo quiero coger esto. Cinta roja 2. Ahí hay una distorsión. Aquí. Mujer dolorida. Hostia. Pues sí que tiene cara de dolorida, sí. Qué relajante esto, ¿eh? Esto es como... Podría ser considerado una ASMR. Calamity le ha dado aquí un... Le ha dado un derrame o algo. A Calamity. No está... Tiene un ictus cerebral. Ya está hablando sin sentido. Aquí de chill, pues sí. ¿Me recomiendas Fate Calais? No, pero si Fate ya lo he visto. Fate ya lo he visto. Manga muy bueno. Tengo un vídeo de Fate en el canal, pero es viejo ese vídeo. Quiero hacer otro. ¡No! ¡Hostia, cabrón! ¿Esto es boss fight? No, esto de ahí sale un puto... Esto es lo que salía en el otro de esto. Eso de las muñecas que salía antes. Mira, aquí está la niña. Sonríe, patata. Niño espectador. Ahí está. Tenemos la otra puerta desbloqueada. Leyendo manga de Super Mario Bros. Es bueno, ¿eh? Yo lo leí hace años, el manga de Mario. Es divertido. Boss fight. Bueno. Me atacan los nenazos. ¡Tú! Por favor. Hostia, estas cámaras hacen más daño, estas cintas. Le hacen más daño estas. De 4 hostias. Las otras eran como más débiles, ¿no parece? Este ha sido súper fácil. Me han puesto cinemática de boss final y ha sido como... no sé. Fate Calais con Ilia, Millo y Chloe. Cabrón, tú... A ti hay que revisarte el disco duro, Ichigo. Tú sí que das más miedo que los fantasmas estos que salen aquí. A ver, ¿qué me da? 12 de septiembre, 1:45 de la tarde. Mi sexto sentido me dice que aquí hay niños jugando. Tu sexto sentido, pero si literalmente se les oye riéndose. No consigo verles, pero no hacen más que llamarme. ¿Juegan a la trampa al demonio? ¿O tal vez al escondite? Puede que sean los niños de aquella foto. 12 de septiembre, 4:30 de la tarde. En aquella sala había cabezas humanas. ¡A montones! Las cortó el patriarca de la familia Himuro. Bueno, ya está. Eran gitanos. Todas intentaban decirme algo. Nunca debía haber venido. Debería haber confiado en mi sexto sentido. Jamás debía haberme venido. Coge eso. Otra piedra espiritual. Voy a ver si puedo hacer... levelear la cámara un poco. No, aún tengo que ahorrar mucho para hacer esto. Funciones básicas. Igual lo básico. Alcance. Aumenta el círculo de captura.
Voy a subir esto. Ya no puedo hacer nada más. Bueno, ha aumentado el círculo de captura. Eso es bueno. Gastaré menos carrete así. Vamos a la otra puerta, a ver qué hay. A ver si hay otro boss. Llamen a la sociedad de almas, cabrón. Si somos un poco... ¡Hostia! ¡Tú! ¿Dónde vas? Somos un poco los Shinigamis, ¿no? Solo que en vez de pegar espadazos y partirlos por la mitad, les hacemos fotos. Soy como Rukia, ¿no? Un poco. Hay que despertar el séptimo sentido. Pues ya estaría. Enemigo random. Igual no tendría que derrotarlos a todos, ¿no? Igual, a lo mejor, el juego quiere que huya de algunos. A lo mejor. Adiós, talismán. Soy Rukia, tal cual. Rukia Kushiki. ¡Hostia, Epstein! Era Jeffrey. Aquí está, míralo. Jefarías Epstein. ¡Un mechero! Pues ya está, puedo incendiar la casa, ¿no? Ya está, misión cumplida. Puedo quemar la casa. 14 de septiembre, 10 de la mañana. La mujer a la que Tomoe llamó Kirie es justo igual que las descripciones de la doncella del santuario de la soga de las leyendas. También hay un gran parecido entre la forma en que murieron Tomoe y Ogata con las muertes que se describen en la tradición popular. Se me ha desconectado el mando. Ahí. Eso sí que ha sido aterrador. Entonces, esa mujer es la doncella del santuario de la soga, ¿no? Continuemos hacia adelante. Se me ha ido el mando, loco. Ya... Mi mando también está poseído. Uy, aquí hay algo. El espejo se está rompiendo. ¡Bam! Un espejo roto. Gente en el suelo, por toda la mansión. Tanta gente, toda esa gente. ¿De qué huyen? Y al final con esas miradas de desesperación en sus rostros. Algo viene por aquí. Desde lo más profundo de la mansión, un frío. Esa cosa más fría que he sentido jamás. Ya no sé si es un sueño o realidad. ¿Por qué parece como que estaba rapeando el tío? Parecía un freestyle o algo así. Pero de rima sonante. No había ninguna rima ahí. Más bien como los típicos humanos de Bleach, que pueden ver espectros. Es verdad, soy como la hermana de Ichigo, ¿no? O la amiga Tomboy de Orihime también. Yo siempre confundía a la amiga Tomboy de Orihime con la hermana de Ichigo, la del pelo negro. Medicina. Ahí, voy a ver cómo voy de vida. Ah, aún tengo. Vamos allá. Bueno, cinemática. Aquí viene boss. Esto sí que era escenario de boss, en verdad. Ahí está en el agua. ¿Pero por qué se queda quieta? ¿Por qué se queda quieta? Sesión de fotos. Mierda. No seas tímida, por favor. Sal.
¿Dónde está? Aquí. Ahí. Uno más. Es una foto al tuntún. Así, perfecto. Todo está lleno de hierba, sí, ya lo he dicho antes, es un narcopiso esto. Esta casa, más que Japón, parece que está en los Países Bajos, parece que está en Holanda, con tanta hierba en el puto piso. Está en Colombia esta casa. Bueno, hay hierba, no hay harina. Ahora me he perdido. ¿Esto es por donde he venido? Sí. Joder. Me ha despistado. La jacapaca. Me ha despistado. Ah, es mantener en el centro del círculo. O sea, no es ningún botón, ¿no? Es solo apuntar. Vale. Ok. Para la próxima lo pruebo. Hay una niñita con un kimono blanco que no deja de suplicarme. Esta línea empieza mal ya. Conociendo al tío que le está escribiendo esto. No consigo concentrarme. Su voz resuena en mi cabeza sin cesar. Pero, ¿qué quiere que haga por ella? Ya ni siquiera puedo escapar de esta mansión. Roto. 5 partes. El espejo. Dile al señor Takamine cómo acabar con la maldición. Bueno, otro puzzle. La elegida doncella y purifica. Vale, este es el código, el otro código, lo más seguro. Que era 3669, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9. ¡Vamos! Soy un puto crack. Soy extremadamente inteligente. Por algo me gusta Ricky Morty. Con este cerebro normal. Bueno, en verdad ya no me gusta Ricky Morty. Pero con este cerebro normal. Con este IQ. Se nota mucho que he visto Steins Gate. ¿Y este laberinto? Qué silencio de golpe. Bueno, el pozo. Señor Epstein. Bueno, este no me hace nada. Tío, he visto la película de The Ring. Y también he visto Scary Movie 3. No voy a abrir el puto pozo. Lo siento. Lo siento, pero no voy a abrir el puto pozo. Uy, aquí para guardar la partida. Qué bien. Sí, guarda. Ay, voy a ver esto que me habéis dicho antes. Película. Ah, aquí se puede comprar. Vale. Ok. Espera, ¿y esto? Editar datos del álbum. No entiendo esto. Esto no tengo ni idea de qué es. Voy a dejarlo para no cagarla. Si el fantasma del pozo no te ataca con una motosierra, no tiene aura. Eso es verdad. Va a ser como la puta peli de The Ring. Va a ser la niña esta del pozo. Debo darme prisa. Empiezan a salirme marcas de sogas. O sea que no te tienen que ahorcar. Solo tienes que pasar tiempo aquí. Antes de abrir esto, mejor voy a ver la zona. Me voy a asegurar, ¿sabes? Vale, por aquí no hay nada. Veamos este caminito.
Va a salir la Elden Ring. Si sale Malenia, lo abro de una. Hostia. ¿Cinemática? Va a salir de todas formas ella por su cuenta, ¿no? Va a salir ella por su cuenta, ¿verdad? También te digo, menos mal que no he abierto el pozo. ¿Es ella? Tell him what? A ver, ¿quién es usted? Voy a probar lo que me habéis dicho. ¡Ay, mierda! ¿Qué susto me ha pegado? Ah, vale, sí, sí que le quita más. Ok. ¿Dónde está? Señorita. ¿Dónde está? Señorita. Ahora no le hace tanto daño. Ok, ahora sí. Vale, vale, vale. Ya veo lo que decíais. Se van llenando como las runas estas, ¿no? Como los kanjis estos raros. Ah, no lo sabías. Esto lo has deducido. Eres un capo, chaval. Eres una mente maestra. Voy a ver qué es esto. Aquí hay una puerta. 14 de septiembre, 8 de la tarde. Entre el material que Tomoe reunió para mí hay un párrafo que habla de 5 partes de un espejo que se transmitió entre las generaciones Himuro. Se dice que los trozos sellaban la puerta del infierno y protegían a la religión, no, a la región de un desastre mayor. Tal vez es literalmente la trama de Higurashi no Naku Koroni, para quien la haya visto. Tal vez tengan algo que ver con la actual situación infernal. Los 5 espejos sagrados de los santuarios de la zona se rompieron el otro día por un pequeño terremoto. Al oírlo, se me ocurrió la idea de mi próximo trabajo. Creo que cuando llegué... ¿Cómo que cuando llegué? Cuando llegué aquí traje un artículo de prensa donde se mencionaba. Dice que solo existían 5 espejos sagrados, pero según algunas leyendas hay otro, el verdadero espejo sagrado. El folclorista también lo menciona en su investigación en los documentos que encontré aquí en la mansión. Creo que los tiré en algún sitio mientras intentaba escapar de aquella mujer maldita. Esta es mi teoría. Creo que los 5 espejos que se rompieron en el terremoto del otro día servían para vigilar al verdadero espejo sagrado. No creo que el terremoto fuese lo que los 5 espejos sagrados de los santuarios. Pienso que era una señal de que, por alguna razón, se había roto la fuerza del verdadero espejo sagrado Himuro, que cierra la puerta del infierno. Los 5 espejos intentaban avisarnos. Vaya tocho ha sido esto. ¿Abro el pozo o qué? ¿Queréis que lo abra? Son las víctimas de la isla, sí. Es como Final Nights at Freddy's un poco, en verdad, ¿eh? ¿Lo abro? ¿Me la juego o qué? Bueno, antes vamos a ver cómo vamos. 30 y 10. ¿Lo abro? Venga, va. No puedo. Aunque tiene las distorsiones ahí, si la veis. Tiene la distorsión está aquí esto. A ver. Niña gritando. ¿Era eso? No. No puedo abrir. Lo tendré que abrir después, lo más seguro. Ok.
Qué relajante es esto, ¿eh? En verdad, si fuese de día, el jardín este sería bonito. Si fuese de día y estuviera limpio. Este ya no está bonito, ¿ves? Este ya parece el típico saga de Electronic.es o algo así. Típico juego creepypasta. Bueno, ahí arriba. Esto es como un Fate Stay Night, ¿eh? Eso, tú acércate. ¿Qué podría salir mal, no? Una estatua de Buda más y el espejo sagrado quedará. ¿Qué? ¿Destruido? Antes de hacerle foto a eso, dejadme recoger esto del suelo. Espejo de piedra. ¿Esto será un extra de la cámara? Quizá. ¿Y esto? Bien, tenemos munición. Si le quitamos todos los seres sobrenaturales y con buena luz todos los sitios son bonitos, ya. Ahí igual tienes razón tú, la verdad. Te basaste. Ah, pues va a ser que no. Estoy ahorrando para esto yo. ¿Y el valor máximo este qué es? Aumenta el valor de carga máximo del poder místico. Ni siquiera puedo mejorarlo. Vale, vamos allá. Mi loco, esto se parece a la puerta de antes. Se ve otro lugar. Hostia, que tengo que ir a otro sitio. Esto es como la puerta que había antes. Vale, seguramente tendremos que ir al cementerio y es el que he dicho que me iba a perder. Lo más seguro. Porque ese sitio era como... estaba como al aire libre. Ah, esto es lo de las cargas. Ok. Entonces... vamos allá. Hay que volver todo el camino de vuelta. Tenemos que explorar la zona que nos hemos dejado sin, porque seguramente que eso estará ahí. Ahora, o esto estará todo tranquilo hasta que volvamos, o habrá fantasmas por el camino, como antes en la casa. También te digo, daba más miedo antes que estábamos dentro de la casa. ¡Hostia, no me jodas! Mirad qué pasa si le doy al cuadrado. ¡Corre! He estado caminando como un mongolo todo el rato, tío. Al cuadrado corre. Tampoco es que corra mucho, pero... joder, tío. Mira que descubrir esto ahora... madre de Dios. Voy a guardar que hemos hecho la boss fight esta. Joder, al final sí que podía correr. Durísimo. Durísimo, cabrón. Dios mío, tío. Soy más tonto que una piedra. Soy más tonto que una mierda, tío. Mira qué fluido es ahora moverse por ahí. Aunque eso sí le ha quitado algo de factor de terror esto, ¿eh? Me ha asustado con el ruido de la puerta. Su puta madre. ¡Qué locura! ¿Quién pone en el cuadrado la opción de correr? Eso digo yo. Culpa mía tampoco no es tan culpa mía. Porque no es que sea muy intuitivo que digamos, ¿eh? Lo de correr al cuadrado. Este espejo es normal.
Ahora vamos a subir. A ver qué hay aquí arriba. ¡Hijo de puta! Aquí hay un fantasma. El abuelo. Venga. Se viene usted conmigo, caballero. Muy bien. Tenemos más puntitos. A ver cuántos hay. 5000. Aún faltan, aún faltan. Nos faltan aún. El cuadrado para correr es una puta locura. Es troleo. Y la mini puertita esta. La niña que fue encontrada 3 días después de su misteriosa desaparición ha sido adoptada. El señor Hinasaki, buen amigo de Ryozo Munakata, también desaparecido, adoptará a la niña. Los padres de la niña siguen desaparecidos, incluso después de su regreso, por lo que la policía buscaba un hogar de acogida o una familia adoptiva. La niña no recuerda nada desde que desapareció, y los otros 3 niños siguen en paradero desconocido. Bueno... O sea, han rescatado a Shizuka, pero aún siguen desaparecidos Nobita, Gigante y Suneo. Básicamente. Son los que hemos visto antes. Los fantasmas pervertidos son los ancianos, sí que es verdad. Sí que es verdad que el puto anciano se me ha abalanzado encima, ¿eh? Las cosas como son. A ver qué hay aquí. La leyenda de los espejos sagrados. Los espejos sagrados guardados en 5 santuarios de la región se conocen como los espejos de los 5 dioses. Cuenta la leyenda que antes de abandonar esta tierra, 5 dioses crearon los espejos con el fin de proteger la aldea. Algunas leyendas mencionan otro espejo. Según la historia, los 5 espejos se utilizaron conjuntamente en un ritual para ahuyentar un enorme desastre. Lo que no se sabe es si se trataba o no del infortunio. Se desconoce si el ritual antes mencionado está relacionado en modo alguno con el que realizó la familia Himuro, aunque hay una correlación en cuanto a los espejos. No obstante, no se ha confirmado la verdadera existencia del legendario espejo sagrado, un espejo entero, y no se sabe en qué se basa la leyenda. Es literalmente el lore de Giratina. Ya está, aquí solo había esto. He subido para nada. Para matar al viejo ese, ya está. Doraemon está de vacaciones, por eso se han metido en este lío. Doraemon ha vuelto al siglo XXII. Aquí no puedo ir. Muy bien, salgamos. He dicho salgamos. Ahí. Ok. Claro, esto era una puerta de las del amuleto. Pues vamos para afuera, que es lo que por aquí estará. Tenemos que dar menos vuelta de la que pensaba, menos mal. Vamos a volver por la puerta esta. Bueno, aquí había algo parecido a la puerta aquella. El pentagrama este, ¿ves? Que hemos visto antes. Bueno, justo de donde venimos. Pero está roto. Vale, nada. Pensé que había cambiado algo aquí. Igual cambiaba algo. Pues vamos al cementerio ese de antes. Entonces. ¡Vamos! La puerta más alta de la historia. Vale. A ver qué hay por aquí. Aquí hay un fantasma. Aquí es el sitio de la foto. Ok. Pues sí que era aquí, sí. A ver qué es esto. Espejo de piedra, justo.
Vale. Pues no había nada. Es la playa, parece. Ah, sí, aquí hay algo. Ah, no. Ah, pues no había nada. Entonces he hecho bien en irme porque no había nada. Ok. Pues tenemos que volver. Es un muelle, sí, ya lo he visto. Es que como en Japón tienen las tumbas tan raras, a veces no sé lo que es un cementerio y lo que no. Esto sí que es una tumba, ¿no? Igual es un santuario, yo qué sé. Es que no tengo ni idea. No soy sintoísta. No he visto tantos capítulos de Doraemon para distinguir un muelle. Ahora volvemos ahí. Que ya hemos hecho la fotillo esa. Voy a ver esto. Está cerrada con clavos, joder. Un fantasma. Vamos. Si vuelven a aparecer fantasmas es que vamos bien. Es que era eso lo que había que hacer. Qué miedo da este sitio, pero más miedo da una oficina de empleo. Basado, basado. Tienes más razón que un santo. Imagínate la oficina de empleo encantada. Eso es el terror extremo. La oficina de empleo encantada. En la que te aprueban todas las solicitudes de empleo. Eso sí que da miedo, tío. En la que te aceptan todos los currículums. Fua. Y además te aceptan el currículum y te dicen: bienvenido, empiezas mañana. Eso sí que es terror puro, cabrón. Terror absoluto. Ah, era un altar, no era una tumba. Sí, porque es verdad, en Japón lo normal es cremar, ¿no? A los muertos los incineran, ¿no? A ver si la puedo abrir esto. Voy a guardar la partida. Así no tengo que hacer este camino otra vez, si me matan. Guardar. Vamos allá. Perfecto. A ver ahora. Si hay otro fantasmita por aquí. Hay que dar... Esto es una puta gincana, ¿eh? También algo de lo que pecan mucho los juegos de terror es que te hacen ir y volver mucho los sitios. A ver ahora qué tal esto. Uy, noto algo. Me vibra el mando. O me vibraba en las escaleras. A ver ahora aquí qué tal. Solo hay 4 piedras en los 5 agujeros. Vale. Aquí... Aquí me vibra el mando. Aquí vibra la cosa. A ver, por aquí... Ahí... Me tengo que echar un poco más para aquí. ¿O no? Joder.
Ahí. Sí, ahí abajo también sale. A ver. ¿Dónde? No lo pillo. Llamen a Dios. Más que a Dios, llamen a algún fantasma o algo, tío. Que pase algo. Porque, joder. ¿Veis? Aquí. Vale, ok. Ha costado, ¿eh? Hombre retorcido. ¿Dónde cojones salía eso? Una piedra ritual. Pero ya la tengo. O sea, me suelen haber cogido una. No, no puedo pasar por aquí. A ver dónde está. Objeto. Me suena que he cogido una. Espejo de piedra. Si lo tengo ahí en la mano. 4 piedras. Ah, no, no es el espejo de piedra. ¿Y dónde estará la puta piedra? No, quita la cámara. ¿Cómo me toca los huevos tener que estar dando vueltas todo el rato, tío? Y encima se buguean las escaleras siempre. Igual el fantasma ese me ha dado algo. Cámara. Vale, perfecto, valor máximo. Ahora en teoría tiene que funcionar mejor. ¿Dónde cojones tengo que ir yo ahora, tío? Veamos. Para atrás. ¿Hay algún sitio al que no haya ido? No me acuerdo. Vale, puerta cerrada. Bueno, no sé, al menos el juego no me avisa de si fallo en algún sitio o algo. El pozo no, lo del pozo ya lo he intentado antes. Hay una cinta, ahora, por la puta cara, ahora hay una cinta. Que antes no podía coger. Pues perfecto. Llamen a Dios y que me diga la puta respuesta de dónde está la piedra esa. Por favor. Entonces, ¿para qué ha servido lo del muelle ese? ¿Para qué cojones ha servido eso? No entiendo, tío. No lo entiendo. Ahí. Ok. Por aquí. A ver si me he dejado algo. Arriba no hay nada. Ahí esta es la puerta de los clavos. En el espejo este tampoco. Tiene que estar fuera entonces. Por pelotas. Voy a ver la habitación esa de las niñas. A ver si hay algo ahí. Es que no puede ser. A ver aquí. Si me he dejado algo. Aquí estaba el boss ese raro que era como una niña que nos hemos cargado de 3 fotos. Alfombra roja. A ver esta estatua. No. Tampoco. Tampoco. Joder, de verdad. Esto es lo que odio de los juegos de miedo, tío. Que son súper crípticos y tienes que volver para atrás un montón de veces. Es lo único que no me gusta. El resto me gusta, pero esto
precisamente no me hace tanta gracia. Vamos allá. A ver si me deja algo en el pozo ese. Bueno, en el muelle. Aquí está todo cogido. Agarrado, todo agarrado. A ver para afuera. Aquí está el molino ese. Una lámpara. Esto ya es agua. ¿Aquí puedo ir? Sí. Ah, bueno, mira, munición no me viene mal. Más carrete. No es lo que quería, pero se agradece. A ver, aquí. Esto, no me jodas, que está aquí y no lo he cogido. Espejo de piedra. Ah, no, pero ya llevo uno. ¿Qué pasa? ¿Solo puedo llevar uno? ¿Qué cojones? A ver, objeto. Espejo de piedra. No entiendo. Ah, vale, tenía que encender esto con el mechero. Soy subnormal, tío. He estado dando vueltas como un imbécil. Y tenía que encender esto con el mechero. Buah, vaya pérdida de tiempo. Ahí está la parte del puzzle esta. Ya la tenemos, perfecto. Perdón, perdón. Ya podemos avanzar. Ahora saldrán fantasmas otra vez. Porque hemos avanzado. Y este me ha asustado. Este me asustó, güey. Vamos allá. Es como que, tío, ya no me asusta el juego. Porque ya sé cómo enfrentarme a los fantasmas. Ya sé de dónde salen, ¿sabes? Al principio sí que me acojonaba, al principio. Pero ahora ya no. Me he acostumbrado. También, a mí me pasa mucho eso con los juegos de miedo. Una vez te acostumbras, difícil que te peguen un susto. Bueno, al menos que el juego esté hecho de screamers específicamente, ahí sí. Pero más por el ruido que otra cosa. Uy, esta sangre no estaba antes, ¿eh? ¡Hostia! Esta, mira, antes lo digo, antes me asustan. Su puta madre. De dos hostias, ¿eh? Se nota la mejora, se nota. Antes lo digo, antes me asustan. Se nota la mejora. Nada mal. De dos disparos fuera. Vale, continuamos. ¿Dónde antes? Aunque aquí solo me aparece un bicho ahora. Ahora ya voy demasiado tranquilo, ¿sabes? He pasado tantas veces por aquí sin que me pase nada. A ver el pozo este que me da un miedo. Pero voy a guardar partida primero. Me asustó más Donald Trump en la isla, si eso es verdad. ¿A ti te asustó o te dio envidia eso? Responde. Igual te dio envidia, ¿eh? A ver, veamos. Ya, güey. Me huele a que hay una puta boss fight ahí. Pero vamos. Como me llamo... Como que me llamo Asturiano sin complejos. Que lo pone en el DNI, tal cual, así escrito. Veamos. Para arriba. Aquí saldrá un bicho ahora. Era un puto cuervo y me ha asustado. Su puta madre. Vamos allá. Al templito.
Ah, que encima hay un puto puzzle. Que encima hay un puzzle, no me jodas. Tengo que conseguir que se conecte a todos. A ver. A ver. Otro puto puzzle. Objeto. ¡Otro fucking puzzle! No, objeto no quiero yo. Yo quiero lo otro. Archivo, esto. Esto es lo de antes. Nada. Nada. Joder. De verdad. A ver aquí. Tampoco. Tampoco. Tío. Tío, por favor. O igual... No. Igual tengo que ir a la que está rota. Para ver el puto puzzle. Tengo que volver atrás otra vez, no me jodas. Archivo, a ver. Aquí. No, tampoco. Tampoco. Dios mío. Igual en apuntes, supongo. Tampoco. Dios mío, de verdad. Voy a volver para atrás. Me voy a hacer un try, timidín. Los garabatos con los caracteres. A ver, tengo que formar el puto carácter ese. Vale, ok. Creo que ya entiendo. Vale, creo que ya lo entiendo. Está aquí arriba. Está aquí. Está aquí. Dios, cuesta, ¿eh? Vale, este ya está bien aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Ahora. Vale, vale, vale. Que no lo entendía, me ha costado. Ok, vamos allá. Boss fight. Buah, vaya charco, chaval. Hola. En la cinta en el pedestal. ¿Quién ha dicho eso? El puto espejo este. Está ahí arriba. Está Epstein ahí arriba. Está aquí arriba Jeffrey Epstein, cabrón. No. Hostia.
Viene por mí. Ah, no. Qué anticlimático el corte este. Es literalmente él. Estamos además en su templo de su isla. Ya está. Aparece ya. Deja de hacerte el rey misterio, por favor. Que te tengo que hacer una foto. Amigo. Ahí está Epstein. Jeffrey. ¡No! ¡Suelta a la niña! Me ha quitado un montón de vida. Voy a ponerme otra. Tío, cabrón. No puedo hacerle nada. Tengo que huir. ¿Tengo que escapar o qué? Ah, no, que va. Es que me tenía acorralado. No le quito vida. Ah, entonces sí que tengo que escapar y no le quito vida. Corre, joder, no te quedas en las texturas mal hechas. ¿Qué opino de Toby Fox? Pues que es un puto... Espera. Mierda, tengo que ganarte. Es que si no le quito vida. Ahora sí, ¿no? Ahora hablo de Toby Fox. Mierda. ¿Dónde está? Venga, vamos. Ya está. Perfecto. De Toby Fox opino que es un puto tacaño que no quiere pagar traductores y ya está. No tiene nada más. No creo que sea racista. En la puerta Shinto, vale, voy. No creo que sea ni racista ni nada así. Yo creo que solo es un tacaño. Simplemente le da igual. Solo le importa Japón porque es un puto otaku y ya está. Y Estados Unidos porque es gringo. Ya está. Gringada histórica, básicamente. Lo que ha hecho. A ver. Estoy a punto de ir al santuario de la mansión Himuro, donde dicen que se guarda una parte del verdadero espejo sagrado. La maldición ya ha marcado mis 4 miembros. ¿Cómo? ¿Tiene 4 miembros? No hay forma de escapar. Ahora lo único que puedo hacer es intentar volver a sellar la puerta del infierno. Es mi última esperanza. Ya he encontrado 4 estatuas de Buda. Necesito encontrar una parte del espejo. También he dado con un viejo documento que habla de dónde se encuentra la 5ª estatua. Observa al Buda en la base de la gran puerta para que las almas de desgraciadas doncellas puedan alcanzar los cielos. Si todo sale bien, nadie tendrá que leer estas notas y las podré emplear en mi próximo libro. En el epílogo daré las gracias a mi ayudante y compañera, Tomoe Higashikata. No sé cómo se llamaba. Si no hubiera sido por los documentos que ella me dejó, no habría podido completar mi obra definitiva. Si no regreso, darle un entierro decente. Ok. Aquí ya no puedo entrar, ¿no? Nos terminamos hoy el Fatal Frame, no creo. No creo. Bueno, no sé cómo de largo es este juego, la verdad.
A ver. No tengo la estatua de Buda. Igual tendré que ir al otro templo. Gringa, no sabía que las personas no hablan inglés en sitios de Japón y China. No, China le da igual. Solo lo ha traducido al japonés y ya está. Que encima traducirlo al japonés es más difícil que traducirlo al español, por ejemplo. O un juego en inglés. Que son idiomas que no tienen nada que ver entre sí. En cambio, el inglés y el español sí que tienen muchas cosas en común. Es más fácil. O sea, es una tontería eso de que le da miedo que se pierdan cosas con la traducción. Porque dice, me da miedo que se pierdan cosas en la traducción que no respeten mi visión artística. Pero cabrón, si traduces algo al japonés, solo por tema de, ya no solo de palabras y de vocabulario, por tema cultural y todo, tienes que hacer más concesiones que yo que sé, que traduciendo en un idioma como sería el español, por ejemplo, o el francés, o el alemán, ¿sabes? Que son más parecidos. Se apagó la partida. La versión Japón está muy cambiada, sí. O sea que lo que dijo que de que quiere que respete al máximo su visión artística es un poco, no sé, poner una excusa por poner una excusa, ¿sabes? Pero no tiene mucho sentido, la verdad. Si me preguntas. A ver, ya estamos aquí. A ver este otro santuario. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Ha parpadeado un poco el juego. Vamos allá. La puerta Shinto esta. A ver, aquí. No puedo. Ahí había un espectro antes. Ay, por cierto, no miro si me puedo levelear la cámara ahora. A ver. No, no puedo. Ni de coña. Aquí no hay nada. Pues no. ¿Dónde estará el Buda ese? Igual está en el cuarto de los juguetes este. Aquí donde estaban los muñequitos igual hay uno. Los juegos de antes de terror daban mucho miedo. Este te da mucho miedo. A mí sin más. Bueno, algún susto me pega, eso sí que es verdad, ¿eh? Y la ambientación está bien. Está mal rollo. También tengo que decir que lo estoy jugando con la luz encendida. Porque si no, no veo nada. Si apago la luz no veo absolutamente nada. Está todo a oscuras. Oscuridad total. Qué raro.
era ese otro templo, entonces, al final. Ya estoy dando otra vez vueltas sin sentido. A ver, antes he hecho la foto esa y salía un templo. Si este no es, tiene que ser... Oh, oh. Hay un fantasma aquí. No lo he visto. Venga, fuera. Disparar primer plano, pero eso era primerísimo plano. Para tener miedo lo tienes que jugar a oscuras después de invocar a espíritus malignos, dejar abierta la puerta en la madrugada en Barcelona. Lo último que has dicho es lo más aterrador de todo, ¿eh? Nada. Era un fantasma sin más. Random. Es que además esto es terror japonés, ¿eh? Esto daba mucho mal rollo. Es que el terror japonés es más psicológico que el occidental. El occidental se centra más en el bicho. Este juega más con la ambientación del sitio y tal. Vamos allá, a ver qué hay por aquí. Voy a guardar otra vez la partida. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya... Si no he cogido nada nuevo. Qué estupidez. Vamos por aquí. ¡Ay, madre el bicho! Voy a sacar aquí la cámara, a ver. La de esta, la puerta... No entiendo. No entiendo. Aquí... No. Igual ya puedo ir por atrás. O tengo que interactuar con el espejo, no lo sé. De verdad que no lo sé. Otra vez no tengo ni idea de qué tengo que hacer. ¿La sangre es...? Pero tengo esto. Porque ya le he hecho una foto antes. Otra estatua de Buda en la fila. Sí. Igual tengo que apartar el pedestal, yo qué sé. No, no puedo hacer eso. No lo entiendo. A ver, voy a enfocar al espejo. No, solo está mi reflejo y ya está. Que es loco que este juego tenga reflejos, ¿eh? No tengo ni idea de dónde ir. Pero ni idea, ¿eh?
¿Dónde está el puto Buda este? Mejores gráficos que el Pokémon. En verdad sí, ¿eh? En plan, el personaje este, la chica, está mejor modelada que los del Pokémon, ¿eh? A ver. La cara está mejor definida y la ropa también que el Pokémon. Y el pelo ni te cuento. El pelo. Lo que pasa es que los diseños del Pokémon son rollo anime. Esta es más tirando como... Ah, vale. Por la cara. Tenía que darle a la X en el pilar este. No había ni un brillo ni nada. Porque sí. Pues nada. Esto me jode, tío. Que es súper antiintuitivo muchas veces este juego. Ahí está el Buda ese. Entierra el espíritu de la doncella de la soga. Coloca los 5 Budas con sus extremidades dañadas. A ver, para adentro otra vez. Menos mal que me ha dado por darle la X ahí, ¿eh? Menos mal. Si no, habría vuelto para atrás. Vamos allá. Ahora sí. Ya no brilla esto. El pedestal se abrió. Con la mano izquierda estropeada, la pondré aquí. Esta aquí. Cabeza estropeada arriba. Pierna aquí. Y brazo aquí, ¿no? Supongo. Joder. A ver, brazo. No, espera. Creo que es así. Pierna. Brazo. Cabeza en el centro. Este aquí. Y este aquí arriba. Nada, no me jodas. O me falta uno. No, porque mira, aquí está la mancha como sangre. Aquí está el brazo. Aquí está la pierna. Aquí está la cabeza. Aquí está la pierna. Y aquí está el brazo. Aquí. Ahora sí, vale. Ahora sí. Se nota que es antiguo. Sí. Is this the holy mirror? It's just a piece of it. El espejo sagrado. Bueno, ahí está. El flashback. ¿Hoy? Le van a poner la mano en la espalda o algo ahora. El fantasma este es el que está todo el rato persiguiéndonos, tío. Será el boss final o algo así. Dios. Me tengo que enfrentar ya a ella. No me jodas. Uy. El efecto de sonido ese de rayos. Es una foto. Igual no tenía que hacer eso. Uy, mierda. Este está OP, ¿eh? Este te juro que parece un demonio de Chainsaw Man. El demonio de la horca o algo así. ¿Por qué hablan en inglés? Estoy en la isla. ¿Están hablando en inglés? Niños, por favor, comportaos, tío. Comportaos, por favor, niños. Ya me empieza a afectar la maldición. The robe? No. Que salga el pibe que diga Smash.
dar partida de la nada. Capítulo 2. Atrapademonio. Está el niño aquí. Mirror. Parece de estos de Kimetsu no Yaiba, ¿no? De los de que están en la piedra de Tanjiro. Pues creo que lo dejaré por aquí, en el capítulo 2. El siguiente día jugamos al capítulo 2. Si os parece bien. Ya son las 11 casi. Bueno, el siguiente día... mañana subiré vídeo. O sea, el que he tenido que censurar hoy. Y si me meten otro más 18, pues lo subo pasado mañana. Pero del miércoles no pasa. Y... bueno, del martes digo, no pasa. El siguiente directo ya haremos lo de siempre, reaccionamos. Y luego venimos a jugar al capítulo 2. Que tengo ganas de ver qué pasa. Me ha molado el juego, este me ha molado, ¿eh? Da miedo, ¿eh? A mí me ha gustado el juego este. Lo seguiremos jugando. Pero bueno, yo ahora me voy. Que tengo que cenar, que son las 11 y pico. Pues nada, señores. YouTube masón. Por la cara. Por la puta cara. Bueno, YouTube. Vale, sí, pensaba que decías yo. No, sí, YouTube. YouTube nenaza, mejor dicho. Nenaza. Nenazos. Pero bueno, que tengáis buena semana y buen lunes santo. Mañana vídeo si Dios quiere. Y si no, pasado mañana. Pero de pasado mañana no pasa.